Mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 47 años y soy empresario en el ramo de inversiones inmobiliarias. Siempre he sido un hombre práctico, metódico y disciplinado, tanto en los negocios como en mi vida espiritual. Desde niño, me enseñaron que la fe se demostraba a través de la obediencia, pagar el diezmo correctamente, participar en los cultos y mantener una vida íntegra. Nunca cuestioné eso. Hacía todo como debía hacerse, convencido de que estaba cumpliendo mi papel ante Dios. Sin embargo, mi relación con Él siempre fue algo más matemática que emocional. Yo veía la fe como un sistema. Yo daba, y Él me bendecía. Con el paso de los años, mi rutina religiosa se convirtió en un hábito fijo, casi como un compromiso empresarial. Todos los domingos ocupaba el mismo banco en la iglesia, entregaba exactamente el 10% de mis ganancias y escuchaba atentamente cada prédica. Durante los cultos siempre me sentía bien, como si estuviera asegurando otra semana de protección divina. Pero en el fondo, mi vida espiritual estaba vacía. No había pasión, no había entrega genuina. Simplemente seguía un conjunto de reglas, convencido de que estaba acumulando crédito con Dios. Lo que me incomodaba, pero que nunca admitía a nadie, era la sensación de que algo faltaba. Veía a las personas a mi alrededor hablando sobre experiencias profundas con Dios, sobre sentir su presencia, sobre una fe viva. Pero eso nunca me sucedió a mí. Oraba, leía la Biblia, hacía todo bien, pero Dios parecía distante. Aún así, nunca le di mucha importancia a esa inquietud. Después de todo, mi vida iba bien, tenía éxito, estabilidad, una familia estructurada. Para mí, eso significaba que Dios estaba satisfecho conmigo. Aquel día, un día de trabajo cualquiera, mi vida cambió completamente. Era un martes y acababa de salir de una reunión importante. El proyecto que estábamos cerrando involucraba millones y mi mente estaba enfocada en números y estrategias. Mientras conducía de regreso a casa, empecé a repasar mentalmente mis compromisos de la semana. Otra reunión el jueves, un evento de la iglesia el sábado, el diezmo que ya tenía separado. Mi atención estaba en todo, menos en el momento presente. El semáforo estaba en verde para mí. Avancé sin dudar. No vi el camión que venía a gran velocidad por la derecha. No hubo tiempo para reaccionar. El impacto fue brutal. No hubo dolor, no hubo pánico, solo un sonido ensordecedor seguido de un silencio absoluto. Y entonces, todo desapareció. No sentí nada, ni dolor, ni impacto, ni choque. Un segundo antes estaba conduciendo, mi mente ocupada con números y compromisos. Al segundo siguiente, todo a mi alrededor simplemente desapareció. No había coche, no había calle, no había ruido. Solo un vacío extraño y silencioso. Lo primero que noté fue la ausencia de mi cuerpo. Estaba allí, consciente, completamente lúcido, pero sin sentir peso alguno. No había brazos, piernas, nada físico, pero de alguna manera yo seguía siendo yo. Luego, la oscuridad comenzó a disolverse, dando paso a una luz que no provenía de un punto específico, simplemente lo llenaba todo. Pero no era una luz común, como la del sol o de una lámpara, era algo vivo. Sentía que esa luz me conocía, que no solo iluminaba, sino que también me penetraba. No había sombra alguna, solo una claridad dorada e intensa, pero que no dañaba los ojos. La sensación era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era frío, no era caliente, era perfecto. Fue entonces cuando percibí algo aún más extraño. No estaba solo, no vi a nadie de inmediato, pero sentí una presencia, no una presencia común, como cuando sabes que alguien está detrás de ti. Era algo mucho más profundo. Era como si esa presencia pudiera verme por completo, atravesando cualquier máscara que hubiera usado en la vida. Por primera vez, sentí lo que significaba estar completamente expuesto. No había forma de esconder nada, ni justificación,
ni excusa vacía, solo yo y la verdad absoluta. La sensación no era de miedo, sino de reverencia. Sabía que estaba ante algo mayor, algo infinitamente superior a mí. El tiempo parecía inexistente. No sabía decir si aquello duraba segundos, minutos u horas. Todo parecía suspendido en un estado de plena conciencia. Veía, pero no con los ojos. Oía, pero no con los oídos. Mi percepción era total. Cada detalle, cada sensación, todo era tan vívido que me hacía cuestionar si esa era la verdadera realidad y si mi vida anterior había sido solo una sombra de ella. Entonces, como si algo a mi alrededor comenzara a tomar forma para que yo entendiera mejor, la luz empezó a transformarse. Mi corazón, si es que aún tenía uno en ese momento, parecía estremecerse. Algo dentro de mí me decía que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. La luz frente a mí comenzó a transformarse. No fue algo súbito, sino gradual, como si se ajustara a mi percepción. Entonces vi a alguien acercarse. No era una figura distante o indefinida. Antes de que pudiera procesar cualquier pensamiento, ya sabía quién era. No necesité presentaciones, no necesité preguntar. Algo dentro de mí simplemente reconoció su presencia. Era Jesús. Y en ese instante, toda mi supuesta seguridad, toda la convicción de que mi fe era fuerte, se derrumbó completamente. No podía hablar, no porque mi voz hubiera desaparecido, sino porque no había palabras que pudieran expresar lo que estaba sintiendo. Mi instinto fue arrodillarme, pero al mismo tiempo sentía un enorme peso dentro de mí, como si mi propia alma estuviera siendo confrontada con una verdad que había ignorado toda mi vida. Antes de que él dijera algo, ya lo sabía. No estaba tan seguro como creía. Mi fe no era tan sólida como pensaba. Mi relación con Dios no era real. Era un contrato, un cálculo frío, y en ese momento ante él se volvió insoportable admitirlo. Mi primer impulso fue tratar de justificarme. Quería decir que siempre fui fiel, que nunca dejé de contribuir, que cumplí todas mis obligaciones religiosas. Pero antes de que saliera palabra de mi boca, él me miró. Y en esa mirada lo vi todo. No era una mirada de condena, no era una mirada de ira, pero tampoco era una mirada que me permitiera escapar de la verdad. Era una mirada que veía todo lo que yo era, todo lo que creía ocultar, todo lo que nunca quise admitir ni siquiera a mí mismo. Una mirada que desnuda mi alma de manera tan intensa que me hizo sentir pequeño, frágil. Entonces, él hizo la única pregunta que nunca esperé oír. ¿Sabes por qué estás aquí? La pregunta me golpeó como un martillo. Mi primer pensamiento fue que sí lo sabía. Quería creer que lo sabía. Mi mente trató de correr por todas las respuestas que siempre me había dado, pero en ese momento lo único que encontré fueron justificaciones vacías. No sabía. Había pasado toda mi vida convencido de que estaba en el camino correcto, pero ahora, ante él, ya no podía sostener esa mentira. Y entonces, todo comenzó a revelarse ante mis ojos. En cuanto Jesús hizo esa pregunta, algo sucedió. No fue como un simple flashback o un recuerdo vago. Toda mi vida comenzó a desplegarse ante mí con una claridad imposible de describir. Pero no era como recordar algo del pasado. Era como si estuviera allí de nuevo, reviviendo cada momento, pero esta vez con una percepción diferente, viendo todo con la verdad desnuda y cruda. Y lo peor, no se trataba solo de lo que hice, sino de por qué lo hice. Me vi en la iglesia, domingo tras domingo, entregando fielmente el diezmo, pero ahora veía más allá de la acción en sí. Veía lo que realmente me motivaba. Nunca fue generosidad, nunca fue gratitud, fue miedo. Miedo a que, si no daba, Dios me quitara algo. Miedo a perder mi éxito, mi estabilidad, mi seguridad. El dinero nunca fue una ofrenda sincera, fue una especie de seguro espiritual. Me veía rezando, participando en los cultos, pero todo parecía mecánico.
Mis palabras eran vacías, mis oraciones eran fórmulas decoradas, dichas más por costumbre que por un deseo genuino de hablar con Dios. Entonces vi los momentos en los que tuve la oportunidad de ayudar a alguien, y no lo hice. Momentos en los que elegí la comodidad de mi rutina en lugar de tender la mano a quien lo necesitaba. Vi a personas que pasaron por mi vida necesitando apoyo y las ignoré porque no era problema mío. Vi ocasiones en las que fingí no notar el sufrimiento de alguien porque detenerme a ayudar alteraría mis planes. Cada escena me golpeaba como una daga. Siempre me consideré un hombre correcto, alguien que seguía los mandamientos, pero ahora me daba cuenta de lo endurecido que había estado mi corazón. Lo peor de todo fue sentir lo que Jesús sentía al mirarme. Esperaba encontrar ira, una mirada de condena, pero lo que vi fue mucho peor. Tristeza, una tristeza profunda, como la de un padre que ve a su hijo desperdiciar la vida creyendo que está en el camino correcto. Quería justificarme, quería argumentar que nunca tuve malas intenciones, pero ya no había excusas. Toda mi vida fue un intento de comprar a Dios, y ahora entendía que todo eso no fue más que una ilusión. Fue en ese momento que mi corazón se rompió. Un desespero se apoderó de mí, no porque estuviera siendo castigado, sino porque por primera vez veía la verdad sobre mí mismo. No era el hombre de fe que creía ser, no conocía a Dios, simplemente seguía reglas, sin haberme rendido de verdad. Mi pecho se encogió. Si hubiera muerto en ese accidente sin tener esta oportunidad, ¿qué habría pasado conmigo? Esa pregunta resonó en mí con un peso indescriptible. Y entonces, la escena a mi alrededor comenzó a cambiar. El ambiente empezó a transformarse. La luz dorada que antes lo llenaba todo comenzó a expandirse, y de repente me encontré ante algo indescriptible. No era solo un lugar, era una realidad distinta, algo que mi mente humana apenas podía comprender. Lo que vi frente a mí era tan hermoso que parecía imposible que algo así existiera. El aire tenía una pureza que nunca había sentido antes. Los colores eran más vivos, como si cada tono llevara la vida en sí mismo. El sonido a mi alrededor no era exactamente música, sino una armonía perfecta que parecía provenir de todo, del cielo, del suelo, de cada partícula circundante. Había personas allí, pero no eran solo personas. Eran seres llenos de una paz y alegría tan profundas que me hacían sentir un vacío en el interior. Pertenecían a ese lugar, y yo comprendí, casi de inmediato, que yo no pertenecía, no porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque dentro de mí había un peso, una barrera invisible. Deseaba desesperadamente ser parte de aquello, pero algo me lo impedía. Una verdad incómoda crecía dentro de mí. Ese no era mi destino. Siempre pensé que mi vida de obediencia religiosa era suficiente para llevarme a un lugar así, pero ahora entendía que nunca se trató de eso. No eran las reglas las que me hacían digno de estar allí. Era algo mucho mayor. Antes de que pudiera siquiera pensar en dar un paso adelante, todo cambió. El brillo, la paz y la armonía fueron arrebatados de mí como si hubieran sido succionados. Lo que quedó fue el absoluto opuesto. Fui lanzado a un vacío denso, opresivo, como si el propio aire tuviera peso. Pero no era solo oscuridad. Lo peor no era lo que veía, sino lo que sentía. El ambiente estaba cargado de algo insoportable, una angustia sin fin, una ausencia total de esperanza. Era como si cada partícula de ese lugar llevara desesperación y tormento. Entonces escuché. Primero fueron murmullos, luego gemidos, y después vinieron gritos. Gritos de dolor, de arrepentimiento, de un desespero absoluto. No se trataba solo de personas sufriendo físicamente, era algo mucho peor. Estaban atrapadas allí, no por un castigo arbitrario, sino porque eligieron ese destino sin darse cuenta.
Comprendí en un instante abrumador que el infierno no era un lugar al que Dios arrojaba a las personas. Era el destino natural de quienes pasaron toda su vida viviendo alejados de Él. Aquellos que estaban allí habían rechazado a Dios no por palabras, sino por sus elecciones, tal como yo lo hice a lo largo de mi vida. Mi pecho se encogió con un terror absoluto. ¿Y si ese también fuera mi destino? El miedo que me invadió fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era miedo al dolor, no era miedo al castigo, era miedo a la separación, miedo a haber pasado toda mi vida creyendo que estaba en el camino correcto solo para darme cuenta, demasiado tarde, de que estaba completamente perdido. Y entonces sentí una presencia a mi lado. Jesús aún estaba allí. No me había abandonado. Y en ese instante, una única frase resonó dentro de mí. Aún tienes una opción. Cuando Jesús dijo que aún tenía una opción, sentí algo diferente dentro de mí. Hasta ese momento, el peso de la revelación había sido insoportable. Me veía como un hombre condenado, alguien que había pasado toda su vida creyendo conocer a Dios, pero que, en realidad, nunca lo había encontrado de verdad. Pero ahora, ante Él, comprendí que aún había esperanza, no porque lo mereciera, no porque pudiera compensar todo lo que hice mal, sino porque Él seguía allí conmigo, y en ese momento algo dentro de mí se quebró. Por primera vez me rendí de verdad. Quería hablar, quería pedir perdón, quería prometer que cambiaría, pero ninguna palabra parecía suficiente. Mi corazón gritaba, y lo único que pude hacer fue pensar con toda mi alma: perdóname, nunca te conocí de verdad, pero ahora quiero. En el instante en que esa verdad salió de mi interior, sentí algo cambiar a mi alrededor. El peso aplastante que me ataba comenzó a disiparse. No fue como si todo se volviera liviano de repente, pero algo dentro de mí sabía: ya no estaba perdido. Jesús me miró nuevamente. Esta vez su mirada no llevaba solo tristeza. Había algo más fuerte allí. Había amor, un amor que me atravesó, que me hizo sentir una paz que nunca había experimentado antes. No necesitó decir nada. Yo sabía que mi vida no había terminado, tendría una oportunidad de regresar. Pero esa oportunidad no era simplemente para seguir viviendo como antes. Debía vivir de verdad ahora. No solo seguir reglas, no solo cumplir obligaciones religiosas, sino entregar mi corazón a Dios por completo, sin cálculos, sin intereses, sin miedo. Entonces, todo comenzó a cambiar de nuevo. La oscuridad a mi alrededor empezó a disolverse, como si estuviera siendo empujada hacia atrás. La presencia de Jesús seguía allí, pero ahora parecía alejarse, o tal vez yo estaba siendo jalado de vuelta. La sensación fue repentina. Primero, un peso se apoderó de mí. Luego, un choque, como si me estuvieran devolviendo a un cuerpo que ni recordaba tener. Sentí algo extraño, el aire en mis pulmones. Antes incluso de abrir los ojos, escuché sonidos distantes, voces, un pitido constante. Un fuerte olor a antiséptico inundó mis narices. Estaba vivo, mi cuerpo parecía pesado, como si estuviera regresando de un lugar muy distante. Mi pecho subía y bajaba lentamente y mis sentidos comenzaban a despertarse uno a uno. Primero, los sonidos. Voces murmurando a mi alrededor, el pitido rítmico de máquinas. Después, el fuerte olor de un hospital. Todo mi cuerpo dolía, pero el dolor parecía insignificante comparado con lo que acababa de vivir. Parpadeé varias veces, mi visión aún turbia, y vi rostros conocidos. Mi esposa sostenía mi mano con los ojos llenos de lágrimas. Uno de los médicos hablaba de lo milagrosa que era mi recuperación. Yo lo sabía. Pero no por haber sobrevivido al accidente. El verdadero milagro fue haber regresado diferente. En los días siguientes, mientras me recuperaba, guardé silencio la mayor parte del tiempo. ¿Cómo explicar lo que viví? ¿Cómo poner en palabras algo que me transformó de adentro hacia afuera?
Trataba de imaginar cómo contar a las personas que mi fe, aquella que siempre creí inquebrantable, era una farsa bien estructurada, que toda mi vida se había basado en reglas, pero sin un corazón rendido a Dios. Miraba a mi familia, a los amigos que venían a visitarme y me preguntaba, ¿cuántos de ellos estaban como yo estuve? ¿Cuántos vivían una fe mecánica sin haber conocido realmente a Dios? El cambio dentro de mí era tan fuerte que ya no podía ignorarlo. Algo que antes parecía tan importante, estatus, dinero, seguridad financiera, ahora me parecía insignificante. No es que esas cosas no tuvieran valor, pero me di cuenta de que las trataba como mi verdadera fuente de confianza, cuando solo Dios debería ocupar ese lugar. Empecé a ver todo con otros ojos. Mi oración ya no era una obligación, sino un momento real de entrega. Mi asistencia a la iglesia ya no era un compromiso, sino un deseo genuino de buscar a Dios. Mi diezmo, que antes calculaba con precisión matemática, ahora era algo secundario, porque lo que importaba era dar de corazón, y no por miedo o interés. El mayor desafío fue hablar sobre esto. Cuando intenté contárselo a mi esposa, ella guardó silencio durante mucho tiempo, antes de preguntar si estaba seguro de que no había sido solo un sueño. Cuando hablé con mi pastor, él me escuchó con respeto, pero me di cuenta de que algunas de mis palabras lo incomodaban. La verdad es difícil de aceptar, porque exige que revisemos todo lo que creíamos correcto, pero sabía que no podía callarme. Con el tiempo, comprendí que mi misión no era convencer a nadie, era vivir esa verdad de forma tan real que se hiciera imposible de ignorar. Hoy, mirando todo lo que viví, sé que esa experiencia fue un regalo, no un regalo fácil o cómodo, sino una oportunidad que muchos no reciben. Me llevaron al límite. Vi la verdad sobre mí mismo y comprendí que podría haber desperdiciado toda mi vida creyendo que estaba en el camino correcto, sin haber conocido verdaderamente a Dios. Eso aún me asusta. ¿Cuántas personas viven como yo vivía? ¿Cuántas se aferran a una fe vacía, basada en rituales, sin haberse rendido de verdad? La mayor lección que aprendí fue que Dios no quiere mi obediencia por obligación. Él no quiere mi dinero, mi rutina religiosa o mi esfuerzo por parecer un buen cristiano. Él quiere mi corazón. Y durante años nunca se lo entregué. Estaba demasiado cómodo cumpliendo reglas, sin darme cuenta de que me estaba alejando cada vez más de lo que realmente importaba. Cuando me vi ante Jesús, entendí algo que ningún sermón jamás me enseñó. No se trata de lo que hago, sino de quién soy ante Él. No fue fácil cambiar. Abandonar años de un pensamiento condicionado a ver a Dios como una transacción fue un proceso, pero poco a poco mi fe se volvió algo vivo. Orar ya no era un ritual automático. Leer la Biblia ya no era una tarea obligatoria. Todo lo que antes parecía un peso, ahora era una respuesta natural al amor que finalmente comprendía. Ya no quería simplemente asistir a la iglesia. Yo quería ser la iglesia. Si pudiera decirte algo a ti que estás leyendo esto sería: no esperes tener que pasar por algo así para descubrir la verdad. Yo tuve esta oportunidad, pero ¿y si no la hubiera tenido? ¿Y si mi historia hubiera terminado en el accidente? Habría muerto creyendo que estaba salvo, cuando en realidad nunca lo estuve. Piénsalo. ¿Es tu fe real? ¿O será que, como yo, simplemente sigues un conjunto de reglas sin haberte entregado de verdad? ¿Y tú has pasado por algo así? ¿Crees que Dios puede mostrarnos la verdad a través de experiencias como esta? ¿Te gustaría compartir tu testimonio? Deja tu comentario abajo. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite oírla. Y si quieres seguir acompañando relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dios te bendiga.